¿Qué tal? Buenas tardes, alumnas y alumnos de esta materia de modelos educativos y curriculares. Pues tras haber revisado a lo largo de nuestro mes de este curso, hemos revisado ya a grandes rasgos los que son los modelos educativos y curriculares. Me parece muy interesante que hagan una reflexión en este momento, ya que estamos a punto de terminar nuestro curso, sobre cómo ha ido evolucionando el modelo educativo y el modelo curricular. Yo destaco de sus participaciones y de su colaboración a lo largo de estas semanas que creo que han ampliado su visión respecto de lo que representa el currículum como elemento indispensable, como columna vertebral de la formación de las personas inscrita o inserta en un modelo educativo, y el modelo educativo como aquella parte mucho más integral que conlleva, además de estrictamente el aspecto curricular, pues un avance más, es decir, concebimos al currículum, y ustedes así me lo han demostrado a lo largo de sus trabajos, como la columna sobre la que se sostienen una serie de elementos que constituyen el modelo curricular. Ya hemos revisado que algunos de estos elementos adicionales, como las estructuras educativas, las instituciones, la formación de los docentes, el perfil de los alumnos, el perfil de egreso y la necesaria vinculación que debe existir de las instituciones con el gobierno y con el sector productivo, se han vuelto elementos igualmente sustantivos para lograr el éxito en las encomiendas educativas, sobre todo de cara hacia este nuevo siglo, sobre todo también considerando pues las innovaciones tecnológicas a las que nos tuvimos que sumar a partir de la necesidad del aislamiento social derivado de la pandemia de COVID-19. Recapitulo esto porque resulta determinante que ustedes sigan reflexionando a lo largo de su formación profesional, y que además lo hagan una vez que estén desempeñándose en el campo laboral, sobre la necesidad de innovar. La innovación en materia educativa también ya fue materia de uno de sus trabajos, y estoy satisfecho con ello porque ustedes lograron, me parece, desde la óptica que nos permite el intercambio a través de la lectura de sus trabajos, que lograron entender que la innovación es más que una vocación por lo nuevo. Implica una visión integral que nos facilite la integración de elementos de la realidad, de los avances de la tecnología, de las necesidades sociales, de la vocación de los alumnos, insertas o acomodadas de manera que el currículum no se desplace, sino que se fortalezca. Es decir, las experiencias de aprendizaje a las que debemos sujetar hoy a las nuevas generaciones seguramente serán muy diferentes de aquellas a las que nosotros estuvimos sometidos. Esta vocación de poner en el sector educativo, en los modelos académicos y curriculares, en la formación de las personas y en las instituciones, toda esta realidad a la que hoy nos estamos enfrentando, es parte de la innovación en la educación de la que ustedes ya han dado puntual cuenta a lo largo de sus trabajos. También reflexionamos en alguna de las sesiones respecto de si se necesita o no un nuevo currículum. Es decir, estamos pasando quizá a una nueva etapa del desarrollo de la inteligencia de las personas, donde los estímulos que tradicionalmente recibían aquellos niños que fueron sujetos a los modelos desde Pavlov hasta Vygotsky y todos aquellos expertos teóricos de los modelos psicológicos educativos, pues hoy quizá estén siendo rebasados. Y no se trata de desplazarlos, sino de tomar de ellos lo que prevalece. Es evidente, y además creo que resultaría innecesario señalar, que los niños de hace 20 años, y ya no decir los de hace 50 y los de hace 70, han estado sujetos a diferentes estímulos externos. Es decir, la televisión a color es un invento de mediados del siglo pasado. Las teorías de Pavlov van mucho más atrás. La tecnología disponible y accesible para todas las personas es una innovación de los últimos 25 años, algo que no jugaba en los modelos educativos de principios o de mitades del siglo pasado. ¿Qué quiero señalar con esto? Bueno, pues que inevitablemente los primeros currículums, tanto de la educación básica como de su tránsito hasta la educación superior, se fueron desarrollando enfocados en una naturaleza cognitiva de las personas que obedecía a un desarrollo que tuvieron en función de determinados estímulos a los que estuvieron sujetos. Así, podrán ustedes recordarlo fácilmente, que se desarrolló que había 3 estilos generales de aprendizaje: los kinestésicos, que todo tocaban, los visuales y los auditivos. Hoy seguramente la lógica nos llevaría a pensar que todos los niños aprenden de manera visual, es decir, que solo ver la pantalla
les hace mantener la atención o la concentración durante periodos estimados y determinados de tiempo. Creo que la realidad nos está rebasando. Hay ahora una serie de combinaciones, una serie de condiciones, una serie de estímulos que son desarrollados para la educación que rebasan incluso esa parte. Ejemplos de ello pues es la neuropsicología, la neuropedagogía, el neuromarketing al que todos estamos expuestos, y una serie de condiciones que, sin estar consideradas del todo o desarrolladas del todo en aquellas primeras teorías psicológicas del aprendizaje, hoy tienen que integrarse para formar un nuevo currículum. Es decir, creo que es evidente la necesidad de un nuevo currículum, pero no un ejercicio de currículum que destroce todo aquello que había estado existiendo. Tenemos que ser conscientes que mucho de lo que hoy funciona es permanente y deberá seguramente seguir construyendo los cimientos del conocimiento de las siguientes generaciones. ¿Qué habrá que hacer con esta reflexión sobre un nuevo currículum? Pues integrar lo que la sociedad demanda, lo que las personas deberán resolver a partir de su formación académica, y desde luego, y sin dejarlo de lado, particularmente en el caso de la educación superior, debemos de ser muy puntuales en revisar cuáles serán aquellas necesidades a las que habrán de enfrentarse las nuevas generaciones. Aquí recupero otra reflexión que habíamos hecho en las primeras sesiones respecto de cómo esta innovación y este nuevo currículum que tiene que desarrollarse, habrá que cuestionar algunas cosas. ¿Cuándo tiene que entrar en vigencia esta innovación o este nuevo modelo educativo que incluya nuevos currículums? Pues el modelo educativo ya llegó. El nuevo modelo educativo basado en la distancia seguramente va a ser el permanente en lo sucesivo. La cantidad de factores sobre las que tiene incidencia la no presencialidad son enormes. Hay algunas que sin duda nos dejan siempre con la sensación de una escuela diferente. Yo personalmente sigo añorando la idea de reunirme con mis alumnos, intercambiar, platicar, revisar el apunte, escribir en el pizarrón, y eso hoy parece cada vez más distante. Y parece muy distante, pero hace 3 años estábamos en esas condiciones y hoy estamos lejos de ello. Les decía, el currículum, tenemos que cuestionar este nuevo modelo. ¿Cuándo va a llegar? Yo creo que ya llegó. ¿Vamos a volver a una nueva normalidad? Yo creo que no va a haber una antigua normalidad ni una nueva normalidad. Lo que priva para el currículum y para los modelos educativos será una nueva realidad. Es decir, este mundo, este entorno cambiante, sujeto a las vicisitudes de la tecnología, del clima, de los riesgos sociales, es lo que va a privar. Yo estoy prácticamente seguro que a esta generación de la que formamos parte y de la que hoy encabezamos los esfuerzos educativos en muchos ejercicios, nos falta todavía ver al menos una crisis ambiental, quizá no tan intensa como la del COVID-19 o quizá más. Habrá que ponderarlo. A esta generación le va a tocar vivir esa crisis ambiental. Creo que es evidente el tema de los recursos naturales y su sostenibilidad a largo plazo. No tenemos que ir tan lejos, lo vemos en Monterrey con lo que está pasando con el agua. Esa es una crisis que esta generación tendrá que enfrentar, y así como resolvimos la de la pandemia, tendremos que resolver una crisis ambiental. Nos falta, yo creo, una crisis tecnológica. Imagínense, después de la dependencia que hemos generado sobre las tecnologías, imagínense que un día se cayeron los satélites que controlan el Internet. Se rompió la fibra óptica que comunica América con Europa a través del Océano Atlántico, por la que se conducen miles y millones de transacciones monetarias, financieras, de banco, de comunicación, de entretenimiento. Imagínense qué va a suceder. Bueno, eso yo creo que nos va a tocar verlo. Nos va a tocar ver una crisis informática que quizá revolucione o sacuda otra vez los paradigmas sociales que estamos construyendo. Y finalmente, creo que también nos falta vivir una crisis social. Esta paulatinamente se irá desarrollando y quizá no vaya a ser un tsunami, pero sí una serie de olas, una serie de altibajos en la marea social que nos vayan ajustando otra vez para desempeñar un nuevo rol social. Este nuevo rol social en el que la economía, como hoy la conocemos, cambie, una economía que ha mostrado, más allá de las virtudes del capitalismo y de las infamias e injusticias del populismo y del socialismo, creo que tendrá que derivar en un nuevo modelo que sea más justo, pero además que sea sostenible. Yo aquí les quiero compartir una frase que uno de los semanarios europeos más famosos de Francia señalaba al inicio de la pandemia. Decía que la pandemia demostró que la economía, como la conocemos, el modelo económico como lo conocemos, colapsa cuando las empresas dejan de vender cosas innecesarias a personas que no necesitan comprarlo, pero que además están sobreendeudadas y que además
demostramos que lo más valioso es justamente para lo que no hemos encontrado la cantidad de dinero suficiente y que los profesionistas que más valen no son precisamente los que más cobran. Esta serie de reflexiones yo quisiera traerla a esta condición del nuevo modelo educativo y del nuevo currículum, porque tendríamos que pensar cómo esos valores que quedaron tan expuestos, estas debilidades que quedaron tan evidentemente superadas por esta realidad. Imagínense qué va a pasar en las próximas crisis sociales. Quizá volvamos a prescindir de la tecnología, quizá regresemos al intercambio personal, quizá el clima nos juegue una mala pasada y un día descubramos que no podemos salir a la calle porque la cantidad de rayos ultravioleta puede perjudicarnos, y quizá entonces, así como nos acostumbramos al cubrebocas, un día nos acostumbremos a salir de noche y entonces el día sea el tiempo del encierro y la noche el tiempo de la vida. No lo sabemos. Seguramente habrá todavía muchas cosas que descubrir, pero este enfoque eminentemente sociológico, reflexión sociológica a la que quiero traerlos, tiene que ver justamente con esta última parte. ¿Dónde estamos los docentes ya entrando en total materia de lo que estamos? ¿Qué sigue con el currículum y el modelo educativo? Insisto, creo que ya nos quedó clara la diferencia entre el currículum como el conjunto de experiencias de aprendizaje a las que se somete a una persona para obtener una formación académica determinada por un perfil de ingreso y un perfil de egreso, y un modelo académico como el gran árbol que está sostenido por este tronco curricular, en los que cada una de las ramas son los elementos que lo constituyen. Esa definición me parece que es bastante evidente y que queda clara, y yo quisiera que revisáramos este material que les voy a compartir, evidentemente, que hace un ejercicio de varias cosas. ¿Qué son los modelos académicos? Bueno, pues los modelos académicos, ya lo vimos, son aquellos modos, es decir, aquellas condiciones o características que una vez que se ha determinado un currículum, se necesitan para poder iniciar ese camino, para iniciar ese andar. Les decía, hay modelos presenciales, modelos a distancia, modelos abiertos, modelos restringidos en cuanto a tiempo, y ya revisamos a lo largo de esto modelos de currículum rígido, de currículum flexible, de currículum mixto, de currículum modular. Es decir, el acomodo de las experiencias de aprendizaje ya lo hemos revisado y creo que vamos avanzando en ello. Les voy a comentar algo muy interesante. El modelo académico es aquella superestructura sobre la que se descansa, pero que además está relacionado con determinados paradigmas, es decir, con esta lógica de aprendizaje en la que un personaje determinado, docente, ejecutivo, cualquiera que sea el nombre, se convierte en el distribuidor del conocimiento. Es decir, el modelo paradigmático que hasta hoy prevé la educación es que para poder aprender tendría yo forzosamente que recurrir a alguien que me transmita ese conocimiento. Esto lo evidenciamos en el último video que les compartí sobre l'École 42 de Francia, en la que aplica exactamente todo lo contrario. Los conocimientos están dispuestos, el menú de información está dispuesto y las experiencias de aprendizaje las va seleccionando cada uno de los alumnos acorde a sus necesidades o a sus aspiraciones, y además satisfacen una necesidad económico-sociológica financiera que les permite integrarse al mundo laboral. Es decir, la primera escuela sin docentes. Quizá ese sea el modelo que vaya a privar en lo sucesivo, todavía no lo sabemos, habrá que revisar. ¿Qué se le critica al modelo actual? Bueno, la rigidez y la especialización excesiva de los programas educativos. Les decía, tienes que aprender todo esto. Quizá no es necesario. Los que estudiamos Derecho, yo nunca he ejercido la labor del derecho agrario. Sin embargo, tuve que pasar el curso y aprobarlo para poderme graduar como abogado, aunque no me gustara, aunque no quisiera. Aporta a la cultura jurídica, aporta al acervo intelectual de los abogados, sí, pero quizás no es algo que a todo el mundo le interese. Algo que tampoco he litigado nunca y que tampoco he trabajado es el derecho internacional público, el derecho entre países, y también lo tuvimos que aprobar. A eso se refiere estas críticas que se le hace a la rigidez. Y por el otro lado vamos a la especialización excesiva, es decir, hoy tenemos médicos especialistas en trasplante de córnea, pero no son capaces de dictar o de prescribir una medicina por una conjuntivitis. Es decir, esas son críticas que por un lado son amplísimas y por el otro lado hiper restrictivas. Métodos de enseñanza, les digo, centrados en la transmisión de conocimientos y no en la producción de experiencias o en el desarrollo del pensamiento. El predominio de la memorización, es decir, pues no nos engañemos, hoy pasa el examen quien tiene mejor memoria, esa es una realidad. Aquí ya se rompe un poco el ciclo de la educación superior cuando hablamos, por ejemplo, de los exámenes general de egreso.
donde además, que son desarrollados por entidades alternativas al sector educativo, donde además el alumno, de mostrar el dominio y la memorización del conocimiento, tiene que resolver una serie de problemas cuyas respuestas están plasmadas en una serie de alternativas de las cuales hay que seleccionar la correcta. Es decir, el ejercicio de memoria se complementa con el desarrollo paralelo de un modelo al que además hay que transcribir, hay que arrastrar el lápiz para llegar a una conclusión de las cuales se ofrece un menú. Eso se rompe un poco ahí. Algo que siempre se ha criticado, la escasa vinculación del modelo educativo entre la teoría y la práctica. Les decía, ¿cuántas veces hemos salido a la calle y hemos escuchado? Les decía, bueno, obviamente por poner el caso personal, los abogados nos dijeron, una cosa es lo que aprendes en la escuela y otra cosa es la realidad. Y tristemente sí. Mucho se aprendió, pero mucho se reaprendió cuando salimos y muchas cosas se desaprendieron cuando encontramos la realidad. ¿Qué se le critica hoy a los modelos educativos? Que en muchos casos, creo que cada vez son los menos, hay una ausencia de programas integrales que apoyen a los estudiantes. Es decir, no encaminamos a los estudiantes para que vayan desarrollando sus potencialidades y en cambio los ceñimos a un modelo rígido que a veces es muy complejo. No se privilegian los intereses ni las necesidades de los alumnos y además la permanencia de lo que ellos puedan hacer, bueno, está centrada en que tengan que acudir al aula y en el que además tengan que permanecer con el profesor de frente. ¿Cómo cambió esto? ¿Cómo la educación se fue dando cuenta de esto? Los organismos internacionales, particularmente la UNESCO, entró en esta dinámica novedosa y singular. Bueno, pues a través de muchos estudios, de muchas investigaciones, y vamos a hacer énfasis especialmente en un documento que se llama el Informe Delors, un informe que transcribe varias ideas, de las cuales está disponible si ustedes lo buscan en internet. El Informe Delors es muy famoso. Pero yo en el documento de texto les comparto algunas frases muy sencillas. La idea de educar a lo largo de la vida y la importancia de aprender 4 tipos de saberes, que creo que en esto se centra el desarrollo de nuevos modelos y de nuevos currículums. Conocer, hacer, ser y convivir. Es decir, saber, saber hacer, saber ser y saber convivir. Estos 4 saberes son los que el informe Delors describe que son las competencias, creo que no lo señala tal cual, pero si lo tuviéramos que trasladar a nuestra realidad, son las 4 competencias básicas que tendríamos que formar en las personas que han cursado una educación superior. Es decir, la coincidencia de esta propuesta a nivel mundial fue generando una aceptación de la realidad y además se fue pensando que los modelos educativos, más allá del modelo curricular, tendrían que sumarse a esta dinámica para mejorar la calidad en la formación de las personas. Este modelo educativo o los modelos educativos que hoy conocemos se justifican en función de esto, es decir, en la medida en la que reconstruyen una serie de orientaciones educativas con el propósito de formar o de proporcionar una educación integral de calidad. ¿Qué es una educación integral de calidad? Ahorita entraremos un poco en ese detalle, pero yo lo puedo traducir de una manera muy simple. De nada sirve que formemos excelentes maestros en educación superior si en la Universidad de UEM no forma mejores personas. Es decir, la conciencia en la formación de personas, desde mi perspectiva, es el detalle sine qua non de la formación profesional universitaria. Y si vamos al posgrado, mucho mayor, y si vamos al doctorado, mucho mayor, y a los estudios de especialización y los que le sigan, creo que es mejor. Si la formación que proporciona la institución no perfecciona el saber de la persona, ha fallado. Pero si la formación continua de los individuos no perfecciona o no pule su calidad humana, es más que un fracaso. Es decir, no solamente se dilapida el dinero, se dilapida la vida, el tiempo y por ende, indiscutiblemente, la viabilidad de la sociedad a largo plazo. Para establecer los modelos académicos se determinan fines, para qué enseñar, cómo enseñar, misión, es decir, qué queremos que sea, cuál es el propósito del modelo educativo, valores, a qué es a lo que nos vamos a pegar, los valores positivos, negativos, ya es un tema casi filosófico, y los principios educativos. Hago énfasis en esta parte de los principios educativos que encontrarán ustedes en el documento de texto, porque son 6 principios educativos que los modelos educativos han de considerar para poder llevar al éxito su encomienda. Aprendizaje y actualización continuos, es decir, no se detienen, no hay un tope para el aprendizaje. Gestión individual
y colegiada e incluyente. Lo analizamos en el tema de las tecnologías. Imagínense una familia de clase baja donde apenas estaban haciendo el esfuerzo por pagar la educación preparatoria y secundaria de algunos de los hijos e hijas. Viene la pandemia y dicen que las clases son en línea, donde no hay ni para la computadora. ¿Qué sucedió? Bueno, esa gestión integral del conocimiento no se pudo dar. Quizá el reto más importante del currículum y de los modelos educativos no sea su perfeccionamiento ni la innovación de la que hablábamos hace un rato. Quizá sea la inclusión. Y eso tiene que ver mucho más allá de la disponibilidad de los recursos tecnológicos, sino de la incorporación de aquellos que menos tienen a las posibilidades de sumarse a un modelo que entonces sí, una vez arrancado, puede llevar a la innovación a todos los perfiles. El tercer punto de los principios educativos es la integración de conocimientos teóricos, prácticos y actitudinales. Les decía, hay que saber hacer las cosas, saber hacerlas bien, pero además hacerlas con actitud, es decir, con vocación de servicio, con humanidad, con humanismo, con vocación de apoyar. El cuarto elemento de los principios educativos es la vinculación multidireccional interna y externa. Necesitamos una mejor vinculación de las personas. Necesitamos que las instituciones se integren con sus modelos educativos a la resolución de los problemas efectivos del mercado laboral, del mercado económico, del mercado financiero, del Estado, de la sociedad en general. No podemos seguir dilapidando recursos, gastando horas y horas de formación en personas que al final acaban subempleándose. Eso tiene un efecto devastador para la economía de cualquier país, pero además también para la conciencia de cualquier persona. Imagínense que estudian 4 o 5 años de una carrera profesional, aprovechando el máximo esfuerzo que las familias puedan hacer, para que al final no encuentren trabajo. La frustración familiar y personal que eso provoca es devastadora. Flexibilidad y diversificación. Ese es el quinto de los principios educativos, que implica que tiene que haber, les decía, educación para todos, pero además pensar en que hay que acercar a los más vulnerables también a un modelo educativo. Hay que pensar que hay que acercar a las mujeres, particularmente a las que tienen una condición de vulnerabilidad adicional como pobreza, violencia, marginación, segregación, machismo. Eso debemos encontrar una manera de educarlas también. Deben tener acceso a la educación, y si en este caso la educación debe hacerse más flexible para no ser tan rígida en sus tiempos, en sus modelos, debería estar incluida. Y finalmente, el sexto de los principios educativos es el uso y generación del conocimiento y experiencia para el bienestar social, individual y de la naturaleza. Les decía, tenemos que pensar en que este mundo está esperando de nosotros que le retribuyamos algo de lo mucho que ya nos ha dado. El protagonista. Ustedes son en mucho los grandes protagonistas de este ejercicio. El rol del docente. Vamos a ver qué es el docente dentro de los modelos educativos y socialmente qué representa. El profesorado, los docentes en general de cualquier nivel, yo así lo asumo, son los depositarios de liderazgo para integrar las funciones sustantivas, que implica que lo que haga un docente involucra indudablemente a muchos más actores sociales, quizá empezando por los papás, por los alumnos, por las autoridades educativas y desde luego por los liderazgos sociales. Les pongo un ejemplo muy simple. Si alguien de ustedes se desempeña en la educación básica o alguna vez se ha desempeñado en la educación básica, pongamos un ejemplo muy rápido. ¿Qué va a pasar si ustedes dicen tenemos que educar a estos niños? Imagínense que tienen 20 niños y de los cuales una de ellas, llega sin desayunar, sin uniforme, sin los implementos básicos de material didáctico, las libretas forradas, ya no pensemos en el refrigerio, en el lunch del mediodía, no le puede negar evidentemente el acceso y la tienen que incorporar. ¿A quién creen que estamos educando cuando ustedes deciden tomar una medida? ¿Qué va a pasar? Le van a mandar traer a la mamá y le van a decir a la mamá, señor, señora, tiene usted que levantarse más temprano. Tiene que bañar a su hijo, tiene que hacer el esfuerzo por proporcionarle los implementos básicos pedagógicos para que pueda interactuar en el salón. Tiene usted que ser más limpia, tiene que ser más ordenada. Yo creo que ahí no estamos educando al niño, estamos educando a la mamá. Y ese es el camino que la educación tiene, ese es el rol del docente. Muchas veces educar a los niños para la sociedad del futuro. Pero lo que tiene que hacer hoy es educar a los papás para la educación del presente. Y eso yo creo que es determinante en esto que estamos hablando. ¿Qué implica? Bueno, pues conducirse con valores, principios de cada modelo educativo y plantear una actividad didáctica haciendo
acopio a veces de voluntad, de fuerza, de creatividad y de todo lo que esté en sus manos para poder integrar en un ejercicio, en una experiencia, el saber y el conocimiento que quiere transmitir. Regresamos al informe de los saber ser, saber hacer y saber convivir. Ese sería el ideal del rol del docente. Tenemos que lograr que nuestros estudiantes aprendan, participen, se involucren, pero que además estén comprometidos con la gestión de su propio conocimiento. Yo puedo publicar 1000 videos como este, pero si ustedes no los ven, si ustedes los ven solamente con los audífonos mientras están viendo el partido del fútbol, eso no desarrolla su modelo. La gestión del aprendizaje es algo que tenemos que estimular nosotros dentro de cada uno de nuestros alumnos. Y al final, ser lo suficientemente objetivos como para determinar si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con nuestro rol de docentes. Con este ejercicio yo concluyo las sesiones de video de esta semana, de este curso, reiterándoles que lo que tienen que hacer para esta semana es enviarme el guión sobre el cual ustedes habrán de grabar su video de análisis de uno de los modelos educativos, en el cual deberán además describirme qué es lo que les atrae, por qué les parece que ese modelo es el más adecuado, en fin, es el storyboard, el script de lo que ustedes van a grabar la siguiente semana y que tendrán que subir a la plataforma de YouTube como parte de su evaluación. Entonces los evaluaré esta semana con su guión. Más tarde estaré compartiéndoles el podcast con los comentarios a su cuadro comparativo de esta semana y reiterándoles que siempre estoy a sus órdenes para poder comentar los pormenores. Si alguien tiene dudas sobre esta sesión, si quieren platicar, hacer alguna retroalimentación, me reitero a su disposición y ha sido un gusto poder trabajar con ustedes, leer sus trabajos como lo pudimos hacer y espero que su experiencia de aprendizaje haya sido lo suficientemente satisfactoria y que si las condiciones lo permiten, en los siguientes ejercicios podamos coincidir y desde luego ojalá algún día podamos conocernos en lo personal y platicar largo y tendido como lo hemos venido haciendo. Les aprecio mucho su tiempo, su atención y mi reconocimiento porque siguen estudiando a pesar de la cantidad enorme de vicisitudes que se presentan en este modelo de la semi o de la nula presencialidad. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias.